Nuestro Señor Jesucristo le pide al Papa Francisco que dé a las naciones la Carta de Liberación de Pueblos, ya que Él nos ha hecho libres. Y ningún hombre, ningún gobierno, ningún extranjero, ninguna organización, ningún organismo supranacional se puede hacer dueño de las voluntades y libertades del hombre que Dios nos otorgó. Por tanto, se le pide que dé la Carta de Liberación de Pueblos a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, México, España y todos los países que están bajo una dictadura, llámese izquierda, socialista, comunista, marxista, leninista, Foro de Sao Paulo, derechistas y demás, tanto en América como en Europa y en todos sus gobiernos en el mundo. El Papa Francisco, como vicario de la Iglesia de Cristo, le corresponde extender la Carta de Liberación de Pueblos, no solo a países que han sucumbido ante el autoritarismo aplastante y tiranía de un solo hombre, cautivos en una guerra o pobreza extrema, sino se extiende también a la Organización de las Naciones Unidas, ante la injerencia dictatorial que está teniendo en la soberanía, territorio y libertad a la que Dios ha dado a cada uno de sus hijos en lo que se llama nación, su propia nación, su propio territorio. En esa carta dirá que los pueblos, cada nación, tiene derecho a hacer valer lo que Dios les ha dado. Los hombres de todas las naciones son dueños de todo lo que Dios les ha dado y son dueños de sus decisiones. Ningún organismo supranacional debe tener injerencia en la libertad, territorio, soberanía, raza, lengua y cultura de una nación. Todo es parte de un regalo que Dios ha dado y que se debe conservar. Pues así como cada uno de nosotros formamos parte en el cuerpo de Cristo, así cada nación forma parte en el cuerpo de Dios. Cada nación es libre y soberana de recibir inmigrantes, está en las leyes de Dios, pero una invasión atenta contra los mismos derechos que Dios nos dio. La ONU será responsable de llevar a mucha de su gente a sus países de origen. Se va a ayudar a la gente en sus propios territorios. El Señor Dios no quiere esta intromisión de organismos privados a las libertades que Dios nos ha concedido a los hombres, a sus pueblos, a sus naciones. Por tanto, cualquier trato que unos cuantos hombres hayan hecho con la ONU y que atentan contra los derechos genuinos que Dios nos ha dado al hombre queda cancelado. Ese tratado y esa alianza que los gobiernos hayan hecho en contra de la libertad y de la voluntad de sus pueblos, de sus gobernados, queda disuelto y se extiende esa Carta de Liberación de Pueblos ante esos gobiernos y ante la Organización de las Naciones Unidas. Se le pide también a la ONU la ayuda para la reconstrucción de países en los que se ha estado en guerra, como Siria o países como Venezuela, que han sido aplastados por el comunismo. Aquí la ayuda es en lo material y en lo espiritual. El mundo irá al rescate espiritual de Europa, pero la evangelización será a nivel global. Asimismo, el mundo irá a ayudar a naciones como Cuba, Venezuela, Siria, África, Nicaragua, Centroamérica, y se requiere la ayuda de todos. La cooperación será de todos y para todos. La ayuda es en capacitación, en educación, en tecnología, en el campo. Primero es enseñar a pescar para que el propio país busque su alimento. No se puede ayudar a un país destruyendo al otro. El Vaticano, como iglesia que Cristo puso en el mundo, con el Papa Francisco, tendrá que convocar con urgencia a que deje todo lo que se está haciendo.
Y el Papa se reunirá con estos gobiernos y a nombre de nuestro Señor Jesucristo y a nombre de Dios dará a estos gobiernos la Carta de Liberación de Pueblos. Número 1, que es la disolución de dictadores. Número 2, la salida de la ONU en todos los países. Número 3, salida en todas sus naciones y sus gobiernos en el mundo de los regímenes comunistas, izquierdistas, ultraderechistas, chavistas, neomarxistas, Foro de Sao Paulo, etc. Todos estos regímenes que han estado atentando contra las leyes de Dios. Todos estos gobiernos que les llaman de izquierda, el Señor no los quiere en sus gobiernos en el mundo. Se hará un equipo de transición de 6 a 8 personas en las diferentes dependencias en lo que se hace un gobierno de transición o interino, en lo que se organiza una verdadera democracia con partidos nuevos o no contaminados de todo este mal, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, y donde van primero los derechos de Satanás. Se requiere gente de moral, de principios, que ame a su país y a su gente, y sobre todo con un gran temor de Dios, es lo que quiere el Señor. El gobierno actual solo pondrá su firma por legalidad, pero no tendrá ninguna injerencia en las buenas decisiones que los ciudadanos tomen para su país. El Papa Francisco, que es el vicario de la Iglesia de Cristo, se le da la encomienda de hablar con todos estos gobiernos de izquierda, chavistas, castristas, marxistas, para que acaten la orden del Señor Dios y abandonen sus puestos públicos dentro de un relativo plazo, en cuanto se tenga un gobierno de transición o interino y mientras se constituye una real democracia.